Buenas tardes, ¿cómo están? En el marco de la continuidad pedagógica les envío este videito a modo de repaso de las características del relato realista y cómo nosotros establecimos la vinculación para saltar al relato fantástico y cómo estos elementos nos van a ser útiles para analizar la película que nosotros estamos viendo y que vamos a concluir el día lunes. Asimismo, les anticipo que esta película nosotros la vamos a poner en diálogo con otro cuento de Julio Cortázar que se llama Casa Tomada. Bueno, muy bien. Para no adelantarnos en cuestiones que son de la semana que viene, vamos a hacer un recorrido breve sobre los mundos literarios de Todorov y Cortázar, partiendo previamente de lo que ustedes han estado trabajando del relato realista. Bien, cuando hablamos de relato realista, hablamos de una historia que se construye en base a elementos que forman parte del mundo real, ¿sí? Que retoma conflictos del mundo real y que los organiza en función de una estructura narrativa cronológica, lo que permite que la trama sea de una comprensión clara y que los personajes, ¿sí?, vayan dialogando y se vayan presentando. Y a su vez, dentro de esa interacción o dentro de la presencia de un narrador, que se nos vayan presentando descripciones detalladas que, permítanme mencionarles, es el principal elemento del relato realista, ¿sí? Obviamente después, a partir de los diálogos, nosotros vamos a ir conociendo particularidades de los personajes entre lo que implica la forma de pensar, actuar y cuáles son sus motivaciones que producen el avance de la historia. Ustedes siempre piensen que para que una historia avance, algo pasa. Y ese algo generalmente le ocurre al protagonista, ¿sí? Dentro del relato realista vamos a tener una contextualización, es decir, vamos a tener un marco en el cual ha surgido esta historia, no porque esté representando la realidad, sino porque el contexto, es decir, el momento en el que se escribe, va a tener suma importancia, porque imagínense que va a tener la historia características de ese momento, de esa realidad, ¿sí? Eso es lo que construye justamente también el sentido y condiciona o no las acciones de los personajes. Siempre que hablo de acciones, hablo de lo que hacen los personajes, ¿sí? Bueno, bien. Hasta acá, reflexiones generales sobre el relato realista para hacer un breve repasito. Ahora bien, si nosotros nos adentramos en el relato fantástico, ya vamos a ver que hay una conexión con el mundo cotidiano, con el relato realista. Y es acá donde nos preguntamos, y bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, particularmente en cómo se concibe cada uno de ellos. Si nosotros pensamos en el relato realista, vamos a estar pensando en una construcción de un relato, ¿sí?, desde el ámbito cotidiano y de cómo esto le afecta a los personajes en alguna medida. Ahora, si me voy a lo fantástico, ya voy a tener otras cosas. Voy a tener un entorno cotidiano, pero que se transforma por algún motivo, ¿sí? Fíjense entonces que acá lo familiar se transforma y da lugar a eventos extraordinarios, ¿sí? Todorov, como les anticipé, caracteriza justamente al subgénero fantástico por la aparición de lo insólito y la ambigüedad. Esta idea, ¿se acuerdan que cuando leíamos se presentaba y decíamos, ¿y en qué momento? ¿Pero qué pasa? No entiendo. ¿En dónde? ¿Se acuerdan esas preguntas? Bueno, es esto, es lo insólito, es lo ambiguo, es lo que se puede interpretar más allá de aquello que se está diciendo. Entonces, se presenta un conflicto. ¿Un conflicto para el personaje? No, para el lector. Porque lo real y lo fantástico se funden, ¿sí?, para persuadirnos, para invitarnos a hacer una lectura. Y esa lectura nos interpela. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar en donde lo cotidiano ya no es. Fíjense entonces en la película que acá también tenemos un nexo que nos permite ya empezar a anticiparnos a lo que va a ser el trabajo del lunes. Bien, elementos principales que distinguen el fantástico de otros tipos de relatos es la irrupción de lo sobrenatural y que esto despierta cierto desafío a la lógica, ¿sí? ¿De la lógica de quién? De nosotros, de los lectores, ¿sí? En donde se presentan tensiones e incertidumbres. Particularmente, Todorov, ya para citarlo directamente, define lo fantástico como la indecisión entre lo real y lo sobrenatural. La intriga surge cuando lo inexplicable se presenta en un entorno cotidiano, generando una experiencia de suspense en el lector. ¿Qué significa esto? Lo que recién les explicaba, ¿sí? Lo fantástico es eso que no entendemos qué pasa. Ahí es donde está, en la duda. Ahí es donde encontramos lo fantástico.
Ahora, Cortázar, autor argentino, también tiene una visión sobre lo que es lo fantástico, distinta a Todorov. ¿Por qué? Porque él hace su propia interpretación y a partir de ahí hace su literatura, escribe su literatura. Cortázar va a decir que lo fantástico no va a salir de cualquier lado, sino que del mundo familiar, de aquello que nosotros conocemos, de la cotidianidad propiamente. Por eso lo cotidiano fue nuestro eje de conexión. Nosotros pensemos con Cortázar que nosotros como lectores tenemos la posibilidad de interpretar eso que allí está ocurriendo y por lo tanto no somos simplemente receptores, simplemente lectores, somos más allá de eso, somos partícipes de esa historia porque le otorgamos sentido y vamos construyendo la realidad de lo que allí está ocurriendo en la forma en la que nosotros vamos percibiendo. Fíjense que no aparece cualquier concepto, aparece el concepto de la subjetividad. Y ligado a la subjetividad está la opinión nuestra como lectores, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Que nada tiene que ver la subjetividad con la objetividad. La objetividad justamente se despoja de la opinión. Y en la subjetividad nuestra opinión, nuestro pensamiento está. ¿Sí? Por eso hablaba de subjetividad del lector. Ahora bien, ambas teorías, ¿sí?, abordan el concepto de lo fantástico. Una desde la obtención, va a ser Todorov, y Cortázar ya abre la puerta hacia nuestra interpretación, hacia un rol más activo de los lectores. Si nos vamos a nuestros autores trabajados, Silvina Ocampo, ¿sí?, una reconocida escritora argentina de la cual nosotros escribimos a su estilo por los cuentos que hemos abordado de ella, tales como La soga, ¿sí?, en donde se explora la tensión, creando una atmósfera de inquietud en la personificación de justamente la soga que termina con la vida del personaje protagónico. Luego con La casa de azúcar, en donde se fusionan dos personalidades entre Cristina y Victoria, que las dos, Violeta, que las dos personas conviven dentro del mismo espacio y que se vuelven una cuando ella se pone el vestido, ¿no? Entonces hay un diálogo constante entre un ir y venir de un personaje y otro, ¿no?, entre Cristina y Violeta. Disculpen recién que confundí su nombre. En el vestido de terciopelo no hay una personificación, una persona, sino que hay una personificación, o sea, hay un dragón que se despierta de ese vestido y asfixia, mata a nuestra protagonista. Fíjense que acá el objeto cotidiano adquiere un significado perturbador, ¿no? Esto de el vestido cobra vida y a su vez un elemento de ese vestido termina con la vida de la protagonista. Ahí también se refleja esta idea de confusión, de duda. ¿Qué pasó? ¿Fue eso lo que realmente ocurrió? Bueno, ahí queda en el lector el concluir o el interpretar aquello que ocurre. Ya después, si nos vamos a Cortázar, como les anticipaba, que también ha teorizado y demás, recordemos, autor argentino, vamos a ver que en No se culpe a nadie también aparece una transformación y hay un desconocimiento del personaje y hay una fusión entre ese desconocimiento y la vida que cobra ese suéter que termina asfixiando, sacándole el aire al protagonista. Entonces, la tensión se mantiene, ¿sí? Porque no sabemos si lo que le está sacando el aire es efectivamente ese suéter o qué. No sabemos qué es lo que realmente está pasando. Sí sabemos que nuestro protagonista pierde la vida. Entre líneas, porque tampoco dice que muere, ¿no? Entonces son un montón de interpretaciones que el lector va asumiendo. Fíjense todas las cosas que nosotros hacemos de forma activa. Nosotros no simplemente leemos, sino que a su vez contribuimos en la interpretación. No se acota nuestra participación, sino que se amplía. Bien, en Marilyn se ramifica, discúlpenme, acá dejé Cortázar y no es Cortázar. Ustedes saben que es Schuher, ¿sí? En este relato en donde hay múltiples realidades, a mí me recuerda mucho al relato de Violeta y Cristina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cambio inesperado, hay una situación en donde el personaje ya se ramifica y ya no es uno solo, ya son muchas versiones de ella misma. Entonces acá también lo habitual se entrelaza con lo cotidiano y lo fantástico y hay una visión más desde el lado de Cortázar y no tanto del Todorov, hay una resignificación del concepto desde los aportes de Cortázar, ¿no? Fíjense en Inmolación por la belleza y en La hormiga, ambos relatos también de Nevi, en donde hay una personificación de un insecto y a partir de ahí hay toda una construcción discursiva. Fíjense que nosotros lo analizamos desde el eje de lo bello, desde el eje de la belleza, y es ahí donde todo lo cotidiano se irrumpe, se desvanece,
y de repente se construye esta historia que aleja por momentos la cotidianeidad y que por otros lo acerca tanto, cuando hablamos del erizo que pierde la vida o cuando hablamos de la hormiga que es desterrada, ¿no? Entonces, a partir de esta estrategia narrativa o discursiva, se van poniendo de manifiesto los elementos de la cotidianeidad y se chocan por momentos con la duda, con esto de lo insólito, con esta fundamentación, ¿no?, de lo que es el relato fantástico para cada uno de los autores que hemos visto y cómo cada uno va creando su propio mundo, ¿sí? Cada autor, haya teorizado o no, hace una interpretación de lo fantástico dentro de su producción literaria, dentro de su producción discursiva, ¿sí? Fíjense entonces que desde este lugar, desde el poder conectar lo insólito con lo cotidiano, nosotros vamos a estar trabajando el día lunes. Bueno, sin más, espero haber sido clara. Cualquier duda, pregunta o consulta me pueden estar escribiendo dentro del link en el que voy a estar publicando este video. Bueno, saludos.